Salvación y vida eterna para el alma. Salvación y vida eterna para el alma. Esto es Evangelio. Evangelio. Maravillosas, buenas noticias de salvación para el alma. La salvación y vida eterna ya consumada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Toda alma humana ya ha sido salva penalmente. Toda alma pecadora, porque todas las almas son pecadoras, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, ¿verdad? En Romanos 3, versículo 10, dice claramente la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después sigue peor todavía lo que Dios dice de nosotros, nuestras almas. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3, así dice la palabra de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que está escrito en la ley, ha sido escrito para personas que se quieren poner voluntariamente bajo la ley. Y eso condena al ser humano, porque la ley no fue dada para la salvación. La ley no justifica a nadie, obedecer la ley. O dejar de infringir la ley, dejar de pecar, no salva a nadie. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es un juicio espantoso. Que el hombre vaya a un juicio, no le conviene que el hombre vaya a enfrentar un juicio ante Dios. El hombre tiene que ser salvo del juicio de condenación. Del juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 27, dice el apóstol en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todas las religiones quieren ponerse bajo la ley, intentando cumplirla. Pecar es infringir la ley, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, como dice Romanos 3:20. Acá en el versículo 19 de Romanos 3, el versículo anterior, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley el hombre entiende que es un pecador. La ley tiene un alto estándar de exigencia. Dios dio la ley al hombre para que el hombre entendiera que no la puede cumplir. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será declarado justo, será justificado para poder ir al cielo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice el apóstol, ahora, aparte de la ley, dejando aparte la ley, no te vincules con la ley. Toda persona que dice que si peca pierde la salvación se está vinculando con la ley, porque pecar es infringir la ley de los mandamientos, infringir la ley. Desconéctate de la ley de los mandamientos para poder ser salvo. Acude a la cruz de Cristo y no a las obras de la ley. Dice el apóstol, pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3, 21 en adelante, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? En la cruz del Calvario. Ahí está la justicia de Dios para tu alma.
pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú depositas fe en la obra de salvación totalmente consumada y de carácter sustitutiva que Cristo realizó por amor a tu alma, cuando tú crees que eres inimputable penalmente, cuando tú crees que cuando cometes pecado nunca más Dios castiga tu alma con la condena a la muerte, cuando tú crees eso, porque eso fue lo que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario, inimputabilidad penal para el alma pecadora. Mi alma es un alma pecadora, igual que tu alma. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Ya lo voy a decir más adelante, lo voy a leer de Romanos 3. Ya en el versículo 21 dice, el apóstol dice, pero ahora, aparte de la ley, no te vincules con la ley. No digas tú, para ser salvo yo tengo que no pecar, que no infringir la ley. Te estás vinculando a la ley. Dice el apóstol en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todas las almas son pecadoras, ¿ya? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Oíste esa expresión? Siendo declarados por Dios a todos los injustos, justos. Eso significa justificación. Siendo justificados sin méritos. Sí que tú tengas que dejar de pecar, obedecer los mandamientos, estar guardando santidad, sin eso. Gratuitamente, de otra manera. Siendo justificados gratis, gratis. Sin que tú tengas que hacer o dejar de hacer nada, solo creyendo que Cristo te dejó inimputable tu alma pecadora, que cuando tú cometes pecados, nunca más tu alma es condenada a la muerte en el infierno por pecar. ¿Y por qué nunca más mi alma es condenada a la muerte en el infierno por cometer pecados cuando yo peco? Porque aquel que sustituyó mi alma fue Cristo en la cruz del Calvario, dejándose Él imputar penalmente con los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida física. Todo el tiempo que mi alma viva en este cuerpo, jamás podrá el alma evitar en un 100% pecar, evitar pecar. Nosotros no podemos evitar cometer infracciones a la ley de los mandamientos. No podemos evitar pecar, no podemos, nos es imposible a las almas evitar cometer pecados. Eso es lo que Dios manda al hombre que lo reconozca, que jamás podrá evitar cometer pecados. No se puede evitar cometer pecados. Querido amigo, estamos hablando de la salvación de tu alma. Dios ha mandado al hombre que reconozca, es decir, que se arrepienta de su condición moral, que la reconozca la condición moral, que es una condición de corrupción moral, que estamos incapacitados moralmente para tener la misma moral de Dios. Dios es el único que jamás comete pecados. Nunca peca Dios. Nuestras almas no tienen la moral de Dios. Eso es lo primero que Dios demanda al hombre creer. Iniciando su ministerio aquí en la tierra, antes de ir a la cruz a salvar nuestras almas por sustitución judicial, antes de eso Cristo comenzó a demandar a todos los seres humanos del mundo. Esas dos demandas que Cristo comenzó a demandar están en Marcos 1:15. Cristo comenzó a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos! Ahí está la primera demanda. Y creed en el Evangelio. Ahí está la segunda demanda. Dos demandas para la salvación de tu alma. ¿Qué significa que tú te arrepientas? Significa que tú reconozcas que jamás podrás evitar pecar y que al pecar tu alma ha quedado condenada a la muerte y que necesitas la salvación sustitutiva de Cristo. En la cruz del Calvario, Cristo ha sustituido toda nuestra vida en el aspecto judicial. Toda nuestra vida ha sido completamente sustituida judicialmente, lo que tiene que ver con el juicio ante Dios. Judicialmente nuestras almas han sido completamente sustituidas. Toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos en este mundo,
Toda nuestra vida ha sido completamente sustituida judicialmente por la vida de Cristo en la cruz. Cuando en 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo, Cristo Jesús, Él, nuestro Salvador, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nosotros tenemos que entender que esos pecados son los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida física en este mundo, en esta tierra. Todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en el cuerpo de carne. Entonces Dios manda al hombre que se arrepienta. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed que Cristo ha dejado tu alma judicialmente inimputable penalmente. Que cuando cometes pecado, ya nunca más tu alma es condenada a la muerte en el infierno por cometer pecados, por pecar. ¿Y por qué mi alma nunca más es condenada a la muerte en el infierno por pecar, por cometer pecados? La respuesta es muy simple. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma, en lugar de tu alma, y por todos los pecados que tu alma los va a cometer estando incorporada en este cuerpo físico, es decir, por los pecados de toda nuestra vida aquí en la tierra, fue Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo nos ha salvado sustitutivamente. En la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por los pecados que las almas humanas los van a cometer todo el tiempo que vivan en este mundo, que estén incorporadas en el cuerpo físico. Y como el pecado lo único que hace es condenar a la muerte al alma, porque mira, querido amigo, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, el apóstol dice a los hebreos incrédulos, a los que siguen rechazando a Cristo, les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oh hebreos, que siguen rechazando a Cristo como su Mesías Salvador, como su Dios, su Rey, su Mesías. El apóstol Pablo se está incluyendo en los hebreos, se está haciendo parte con la nación hebrea, porque el apóstol Pablo era un hebreo. Entonces el apóstol Pablo se está identificando con la nación hebrea y por eso dice, ¿cómo escaparemos? El apóstol Pablo ya era salvo, ya tenía la inimputabilidad penal para su alma, que cuando el apóstol Pablo cometía pecados, nunca más su alma ya era condenada a la muerte en el infierno por cometer pecados, por pecar. Porque el apóstol Pablo ya había creído en el Evangelio, que aquel que había muerto por sus pecados, en vez de su alma, por todos los pecados de su alma, había sido Cristo en la cruz. Esto es Evangelio. Cuando tú crees en el Evangelio, Dios te imputa a ti la justicia de Cristo, por creer, sin ver, solamente oyendo lo que está escrito y anunciado en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, sin ver, Abraham era injusto, porque está escrito, ¿cierto? Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Abraham era una persona injusta. Y cuando Abraham creyó, su fe le fue imputada judicialmente por justicia. Génesis 15:6. Abraham es el padre de la fe. En Génesis capítulo 15, nosotros leemos que Dios se le aparece a Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero Abraham no tenía hijo. Ahora Abraham era muy viejo, tenía entre 80 y 90 años, pero Dios le había prometido un hijo. Su mujer Sara, muy linda en su juventud, había sido toda su juventud estéril, no podía tener hijos. Bueno, ustedes saben que en su desesperación, Sara le pidió a su marido Abraham que tuviera un hijo de una egipcia, Agar, y ahí sale Ismael, los árabes, los de los Emiratos Árabes hoy en día, Sabá y Dedán, ¿verdad? Sin embargo, en su desesperación, Sara, en su incredulidad, en su desesperación, en su angustia, porque ella pensaba que iba a morir ya, entonces le pide a Abraham que de Agar la egipcia tenga un hijo. Bueno, y salió Ismael. Pero ahora tenemos en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6, que Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, Abraham, yo te voy a hacer un hijo de Sara, tú vas a tener un hijo de Sara.
Y Abraham, oyendo lo que Dios le estaba diciendo, viene Dios y le dice, o Abraham le dice a Dios, pero Señor, mira que ando por la vida sin hijos. Tú me has bendecido mucho, mi hacienda es muy grande, soy una persona rica y no tengo heredero. Me va a heredar este Damaseno llamado Eliezer, que era el mayordomo de Abraham. Una persona muy fiel, Eliezer, que era el mayordomo de los bienes de Abraham. Y Dios le dice, no, no Abraham, no te va a heredar un hijo de Eliezer, te va a heredar tu propio hijo que tú vas a tener con Sara. Y le dice Dios, sal fuera de tu casa, mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar, Abraham? ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y resulta que en ese momento no había ocurrido nada. Seguía Sara estéril. Y ahora era una ancianita de casi 90 años, Sara. Abraham seguía sin hijo. Pero Abraham creyó, sin vista, sin ver su hijo nacido, sin ver a Sara con su vientre abultado, sin ver, solo oyendo lo que Dios le estaba diciendo y creyéndole a Dios su promesa. Por eso dice Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. En el original dice que la fe de Abraham le fue imputada penalmente, judicialmente, le fue imputada judicialmente por justicia. Al injusto, Abraham, Dios lo declaró justo por creerle lo que Dios le estaba prometiendo. El hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley, no por estar haciendo obras, no porque él deje de pecar, deje de infringir la ley de los mandamientos, no. Por eso que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre, todo hombre es injusto, sabiendo que el hombre que necesita ser declarado por Dios justo, necesita la justificación, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia que se reunía en Galacia, a ese pequeño grupito de personas salvadas, le dice, sabiendo que nosotros no somos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Oh hermanos de Galacia, y yo también Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, viviendo una vida en santidad, dejando el pecado, guardando los mandamientos, portándose bien, siendo un buen vecino, un buen ciudadano, viviendo una vida moral, siendo bueno, nadie podrá ser justificado ante Dios, nadie. ¿Y cómo es justificado el injusto? El injusto, el hombre, el alma humana. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ninguna alma humana es justa ante Dios. Todos somos injustos. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. ¿Y cómo el alma humana injusta ante los ojos de Dios es declarada por Dios justa? Cuando el alma le cree a Dios. Le cree a Dios que su Hijo le dio inimputabilidad penal para el alma pecadora. Que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, ha dejado inimputable penalmente al alma cuando comete pecados. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, en vez de que mi alma, que mi alma, nuestras almas fuesen condenadas a la muerte por cometer pecados, en vez de que tu alma fuese condenada a la muerte por los pecados que tu alma va a cometerlos toda tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Él te sustituyó judicialmente en el aspecto penal del juicio. Que cuando tú cometes pecado hoy en día, cuando tú cometes pecados, ya por lo que Cristo hizo por tu alma, sustituyendo tu alma en un juicio de condenación por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida,
en esa sustitución de Cristo, por lo que Cristo hizo por ti, sustituyendo tu alma judicialmente, ya tú nunca más tienes que de rendir cuentas penales, judiciales, por los pecados que tu alma cometa. Porque todos los pecados que tu alma cometerá en este mundo, toda tu vida, desde que tú naces hasta que mueres, toda tu vida, judicialmente, ha sido completamente sustituida por la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Y Cristo fue condenado a la muerte en vez de que tu alma fuese condenada a la muerte. Ezequiel 18:4. Dios, en la persona, hablando a través del profeta Ezequiel, está hablando Cristo antes de encarnarse y venir desde los cielos a la tierra. Jehová Dios, Cristo, Él está diciendo: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Oíste la sentencia, el acta de los decretos condenatorios contra el alma que peca? El alma que pecare, esa morirá. Acta de los decretos condenatorios. Acta de los decretos condenatorios. Acta de los decretos. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Más el regalo, lo que Dios te ha dado gratuitamente, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú sabes lo que significa en materia judicial la vida eterna? Significa inimputabilidad penal para el alma pecadora. Que tú ya no puedes ser condenado penalmente, que tu alma cuando peca ya no puede ser condenada a la muerte. Porque aquel que te sustituyó tu alma, en vez de tu alma, dejándose voluntariamente crucificar en la cruz del Calvario, para él dejarse imputar penalmente con todos los pecados de tu alma, que tu alma los va a cometer toda tu vida, inevitablemente vas a pecar. Fue Cristo en la cruz. Tú has sido salvo, tu alma ha sido salva de pagar por tus pecados, de rendirle cuentas penales en materia judicial. Por tus pecados ha sido completamente tu alma salvada por sustitución. Por eso que en Isaías 53:6 leemos lo que Dios Padre hizo en Dios Hijo respecto de tus pecados, de tus pecados, de tus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él, en Cristo su Hijo, el pecado de todos nosotros. Todos los pecados del mundo, desde que Adán nació y pecó su primera vez, comiendo del fruto que Dios le mandó no comer, y ahí entró el pecado al mundo. Toda la vida de Adán, los pecados que cometió Adán durante toda su vida hasta que murió. Luego cuando nació Eva, todos los pecados de Eva, toda la vida que vivió Eva hasta que murió, todos esos pecados. Los pecados de Caín, desde que Caín nació, luego fue un asesino Caín, mató a Abel, hasta que murió Caín. Luego Abel, todos los pecados de Abel, desde que nació, vivió toda su vida hasta que murió, todos esos pecados. Y de todos los pecados que después empezó a cometer Set, que fue el que reemplazó a Dios respecto de Abel, porque como Caín mató a Abel, Dios le dio un hijo de reemplazo a Eva, que fue Set, ¿verdad? Todos los pecados que comenzó a cometer Set, de toda su vida hasta que murió, todos esos pecados. Todos los pecados que comenzaron a cometer los hombres, generación tras generación, y todos los pecados que en la generación cometieron, todos los pecados que condenan, uno de ellos por sí solo, igualmente el alma a la muerte, todos, los pecados que han cometido tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, toda tu familia, los pecados que estás cometiendo tú, los que has cometido hasta la fecha actual, desde que naciste y comenzaste a pecar. Los pecados míos también, desde que yo nací hasta la fecha actual. Y todos los pecados que vamos a cometer hasta que tú y yo muramos. Luego los pecados de nuestros hijos. Todos los que ellos comenzarán a pecar. Todos los pecados. Toda su vida hasta que mueran. Los pecados de los nietos. Hasta el último ser humano que ponga su pie en este globo terráqueo. Todos los pecados del mundo. Todos le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario. No quedó ningún pecado que nosotros los seres humanos hayamos cometido, que ya no le fuera imputado penalmente a la persona de Cristo. Primera de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
¿Cuáles pecados nuestros? Los que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Querido amigo, mira, un solo pecado condena al alma a la muerte. Uno solo. Al alma le basta un solo pecado. ¿Cuántos pecados has cometido tú? ¿Lo sabes todo con exactitud? ¿El número exacto? Tú no lo sabes, yo tampoco. Nosotros no nos acordamos de todos los pecados que hemos cometido en el pasado. Tampoco nosotros vamos a saber a ciencia cierta todos los pecados que nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos. Pero Cristo sí los supo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya los supo. Los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Los tiene contados todos Cristo. Porque Cristo tiene omnisciencia. Cristo no necesita que transcurra el tiempo para saber cuándo tú ibas a nacer, vivir y morir. Cristo sabe la fecha de tu nacimiento, todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida y la fecha de tu muerte. Cristo ya lo sabe todo. Y todos los pecados que tu alma los va a cometer y que nosotros, tu alma, tú, no lo sabes en su totalidad, y Cristo sí, todos ellos, para salvar tu alma de que tú tuvieses que ser condenado a la muerte por tus pecados, Cristo en la cruz del Calvario se lo dejó imputar penalmente a Él. Cristo dijo unas palabras muy importantes antes de ir a la cruz del Calvario, que están escritas en Juan capítulo 10, versículos 16 y 17. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder único, porque yo soy Dios, el Dios encarnado. Yo soy la resurrección y la vida, yo tengo inmortalidad, ese es el poder que yo tengo. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo, dijo Cristo, de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios Padre le mandó a Dios Hijo? Dios Padre le mandó a Dios Hijo poner su vida en vez de la vida de tu alma, en vez de la vida de mi alma, en vez de la vida de nuestras almas. Para Él ser condenado a la muerte, como Él puede volver a vivir después de la muerte, tu alma no tiene ese poder, mi alma tampoco. Mira, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una vez, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto al juicio. Toda alma tiene que enfrentar a Dios en un juicio. Enfrentar a tu alma a Dios en un juicio, a tu alma le bastará que en el juicio le sea leído un solo pecado. Uno solo. Ni siquiera 2, ni 3, ni 4, uno solo. Mira, de todos los pecados que nuestras almas los van a cometer, no sabemos el número exacto, solamente Cristo lo sabe, pero de todos esos pecados, le bastará un solo pecado, de esos pecados, uno solo, uno, para que el alma quede irremediablemente condenada a la muerte y se ejecute el juicio y el alma sea condenada a la muerte, se ejecute el juicio. Y una vez que el alma experimenta la muerte eterna, ya está en la muerte eterna, el alma nunca más, por los siglos de los siglos, podrá volver a la vida. El alma humana no tiene la resurrección por sí sola, pero Cristo es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11. Cuando Cristo iba a resucitar a Lázaro, le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ahora Cristo, en el capítulo anterior de Juan, capítulo 10, versículos 16 y 17, Cristo habla de este poder que Él tiene. Él puede sustituirnos judicialmente. Como el pecado se condena con la muerte del alma, para evitar que tu alma tenga que responder por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, como Cristo sí sabe que tú vas a pecar toda tu vida, capaz que tú niegues esto, que tú rechaces esto, pero Cristo, Él ha visto toda tu vida y Él ha sabido que toda tu vida tú vas a cometer pecados. Mira, sin que tu alma haya sido sustituida judicialmente por la persona de Cristo en la cruz del Calvario, hecho que en efecto sí ocurrió, y es eso lo que tú debes creer, porque esa es la verdad, y creyendo en esta verdad, haces efectiva la salvación para tu alma, creyéndola, eres justificado por la fe, creyendo que Cristo te dio inimputabilidad penal a tu alma, que cuando tú cometes pecado, ya nunca más tu alma tiene que ser vuelta a condenar, porque el que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo.
Entonces tú eres justificado creyendo, igual que Abraham. Abraham sin ver que Sara estaba embarazada, sin ver que había nacido un hijo, solamente oyendo la promesa de Dios y creyéndola, Dios se agradó porque Abraham le creyó lo que le estaba diciendo Dios. Entonces Dios al injusto Abraham lo declaró justo por haberle creído a Abraham sin ver solamente lo que estaba oyendo Abraham de Dios. Ahora tú tienes que oír el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo ha dado inimputabilidad penal a tu alma pecadora. Tienes que creer que cuando cometes pecado, tu alma nunca más es condenada penalmente. ¿Por qué? Porque tu alma ha sido sustituida en la cruz del Calvario. Porque aquel que penalmente fue condenado, en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Esto es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Si Cristo, en vez de tu alma, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer todo el tiempo que viva en tu cuerpo, y Cristo fue condenado a la muerte, y en efecto Cristo murió por tus pecados, entonces tu alma ha quedado inimputable penalmente. Ya no puede tu alma ser condenada por los mismos pecados que ya le fueron imputados hace 2000 años atrás a Cristo en la cruz del Calvario. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Ya no los tienes que pagar tú, ya te los pagó todos Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo has creído? Creer en el Evangelio te justifica. Dios te declara justo por creer. Ahora la condena. En Marcos capítulo 16, versículo 16, advierte el Señor Jesucristo: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Mira, Cristo nunca dijo el que fuera un pecador será condenado a la muerte de su alma. El que no estuviera guardando santidad será condenado. El que no estuviera guardando los mandamientos será condenado. El que no estuviera siendo una buena persona será condenada. El que fuera un tibio será condenado. El que fuera una persona corrupta moralmente será condenada. El que no estuviera guardando los mandamientos, el que no estuviera dejando los pecados será condenado. Nada de eso, nada de eso. No, Cristo no dijo eso. Cristo dijo: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Su alma será condenada a la muerte. Habiendo Cristo, por amor a tu alma, habiendo sustituido Cristo tu alma, poniéndose Él en la cruz del Calvario, en ese juicio de condenación que ocurrió por todos tus pecados y mis pecados, por cierto que sí, habiendo hecho eso Cristo, en amor a tu alma, y dejándose Cristo imputar con los pecados de tu alma, los de toda tu vida, sustituyéndote toda tu vida, porque Cristo nos ha sustituido toda nuestra vida judicialmente, por los pecados que posiblemente podamos cometer, queriéndolos cometer o no queriéndolos cometer, habiéndolos cometido por hierro, es decir, por equivocación, por omisión. Mira, en Santiago 4:17, dice Santiago, la carta a Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, uno peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y nosotros todos tenemos conciencia que nos acusa que cuando debíamos hacer algo y no lo hicimos, estamos cometiendo un pecado. Y ese pecado igualmente condena nuestras almas a la muerte. Entonces tuvo que ser toda nuestra vida, en el aspecto judicial, totalmente sustituida penalmente por Cristo en la cruz. Que todos los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, le fueron remitidos a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Le fueron imputados penalmente a Él. Para Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Nuestras almas han quedado inimputables penalmente. Significa que cuando cometemos pecado, ya nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por cometer pecados. Nunca más. Porque aquel que ya nos sustituyó judicialmente y en el aspecto penal del juicio, poniéndose Él en vez de nuestras almas, para Él dejarse imputar o ser remitido nuestros pecados a la persona de Cristo, para Él ser condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas, y en efecto Cristo morir por nuestros pecados. Este es el anuncio, que Cristo, en vez de nuestras almas, que Cristo murió por nuestros pecados, los pecados de nuestras almas, en la cruz del Calvario, y que fuese conforme a las Escrituras, porque estaba escrito que Cristo iba a hacer esto por nosotros. Si tú lees el Salmo 22, que fue escrito hace unos 600, 700 años antes de la venida de Cristo al mundo, ahí tú ves al salmista diciendo cómo Cristo iba a morir en la cruz. Salmo 22,
700 años más o menos antes de que Cristo viniese a cumplir lo que estaba escrito acerca de él, que tenía que morir por nuestros pecados en la cruz. Dice en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no hay para mí respuesta, y de noche y no hay para mí respuesta. Dice, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Pero cómo? ¿Cómo? 700 años antes de la crucifixión, ya el Espíritu Santo estaba inspirando al salmista para podernos ilustrar a nosotros los padecimientos de Cristo en la cruz. Ya estaba preparado este Cordero, ya estaba escrito que Cristo iba a tener que padecer en la cruz del Calvario. Mira, 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, no estaba el Imperio Romano. La muerte no era por crucifixión, era por apedreamiento, lapidación. Cuando había alguien que era digno de la muerte judicial, los judíos tomaban piedras y lapidaban al que era condenado a la muerte. No existía la muerte por crucifixión. Y mira cómo el Espíritu Santo estaba inspirando al salmista diciendo, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ahí se está describiendo la muerte por crucifixión. Era Cristo el que está siendo ilustrado en el Salmo 22, 700 años antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Estaba todo escrito. Era un plan de salvación que fue concebido por Dios antes de la fundación del mundo. Siempre el Señor ilustra cómo el ser humano tenía que ser finalmente salvado a través de una sustitución. Dios toma un pueblo terrenal, que era un pueblo caldeo, porque Abraham fue de Ur, de los caldeos, lo toma, ¿cierto?, como ejemplo para simbolizar un montón de realidades espirituales, morales y judiciales. Ese pueblo vino de Abraham. Finalmente ese pueblo es llamado Israel. A Israel Dios le da los mandamientos, la ley de los mandamientos, a través de Moisés en el monte Sinaí. ¿Para qué lo que es la ley? Romanos 3:20, para el conocimiento del pecado. Nada más que para eso, para que el hombre entienda que tiene una incapacidad moral para poder cumplirlo. Y al no cumplir uno o más mandamientos, el alma queda condenada. Porque incumplir, infringir la ley de los mandamientos es pecar, es cometer iniquidad. En 1 Juan 3:4 dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, a través de Moisés. Eso es pecar, desobedecer un mandamiento, infringirlo. Y nosotros no tenemos la capacidad moral para cumplir toda la ley de los mandamientos. Y nosotros pecamos cuando infringimos un solo mandamiento. Y cuando se peca, cuando el alma peca, el alma queda irremediablemente condenada a la muerte. Y una vez el alma que ha pecado y ha quedado condenada a la muerte, porque Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá, el alma no puede hacer nada para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. Nada. El hombre no puede hacer ni dejar de hacer nada. Su alma ha quedado condenada a la muerte y el alma tiene que pagar el pecado con la muerte del alma. Los pecados no se promedian con buenas obras. Si yo he pecado por omisión, por incredulidad, por ejemplo en Romanos 14:23 dice claramente la Escritura, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Si yo no creo lo que está escrito en la Biblia, estoy pecando. Y al pecar, una vez más, hay otra sentencia de la muerte para mi alma. Cuando yo peco por omisión, mi conciencia me dice que aquello lo tengo que hacer y no lo hago, peco. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, pecado por omisión, le es pecado. Santiago 4:17. El que no cree también peca, pecado por no tener fe. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. El hombre peca por no creer, el hombre peca por omisión. Mira, Dios le dio la ley de los mandamientos al pueblo de Israel. Y esta casta religiosa, los fariseos, que estaban ellos diciéndole a Dios que no estaban pecando, nosotros no pecamos, nosotros no cometemos pecado. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley. Es decir, los judíos estaban diciendo, los fariseos que estaban cumpliendo la ley, que no estaban pecando. Escúchalo, las religiones de hoy en día, que dicen que el hombre ya no peca más, que tú puedes evitar pecar.
igual que los fariseos. Dios, el Señor Jesucristo, para intentar convencer a los fariseos que no se puede no pecar, que van a pecar hasta que se mueran, para intentar convencerlos, le dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Ya? Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio de condenación. Enojarse contra el prójimo para Dios también es pecar, y al pecar el alma queda irremediablemente condenada. O sea, una condena más a la muerte del alma. En Romanos 5:27, por ejemplo, para el Señor intentar convencer a estos judíos que estaban diciendo nosotros no pecamos, no infringimos la ley, la estamos cumpliendo, y no hay nadie que pueda cumplir la ley, porque Dios dio la ley para el conocimiento del pecado. La religión te lo transforma al revés. La religión te dice, tú no pecando eres salvo. Pero la ley de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, guarda el día de reposo, no tendrás imágenes, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, honra a tu padre y tu madre, guarda el día de reposo, no mentirás, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. La ley de los mandamientos fue dada para el conocimiento del pecado. No para que el hombre intentando obedecer esos mandamientos fuera justificado, es al revés. Pero las religiones te dicen que tú tienes que cumplir los mandamientos o no infringirlos, no pecar, para poder lograr la salvación de tu alma. Tu alma ya está condenada, ya pecaste ya. Y cuando tu alma ha pecado, créeme, querido amigo religioso, o persona que estás ignorante en la Biblia, ya no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. Lo que tú tienes que hacer es creer que ya Cristo te salvó. Tienes que creer en la salvación consumada por Cristo, que es una salvación que significa inimputabilidad penal para tu alma. Dios sabe que tú vas a pecar hasta que te mueras. Capaz que tú no lo quieras reconocer, que no quieras arrepentirte de tu condición moral, que no la quieras reconocer. El apóstol Pablo comenzó a pregonar en Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia por aquel varón, Cristo Jesús, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha dado fe a todos ha dado fe con haberle levantado de los muertos a Cristo, a todos los hombres de la tierra, a todas las almas. Cristo ha dado fe, Dios ha dado fe, a todas las almas les ha dado fe con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Nuevamente, dice el apóstol, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa palabra es metanoia. Significa que reconozcan que van a cometer pecados. Hasta que se mueran van a cometer pecados. Hasta que se mueran. Hasta su último aliento de vida en este cuerpo, el alma va a pecar contra Dios. Pecará por omisión de hacer lo bueno. Pecará por incredulidad. Pecará por codiciar. El Señor intentando convencer a estos fanáticos religiosos, hipócritas, fariseos, que hoy en día son los pentecostales, los católicos, que están en la ley de los mandamientos, están en las obras, no están en la fe. El Señor le dice en Mateo 5:27, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, no adulterarás. Adulterar es cuando un hombre casado tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, estando casado. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, no adulterarás. Entonces los judíos podrían haber dicho, bueno, yo estoy cumpliendo la ley porque por lo menos yo no he tenido sexo con una mujer que no es mi esposa. Pero Cristo dice, mas yo digo, ¿y quién es Cristo? El juez de vivos y muertos, el juez de toda la tierra. El mismo Señor que estará sentado en ese trono, ese gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No hay hombre que pise la tierra que al ver a una mujer preciosa, vestida con prendas muy cortas, muy seductoras, muy arrebosadas sensualmente, no hay hombre que no la mire, que no se le vayan los ojos, porque somos hombres.
en nosotros hay una incapacidad para obedecer los mandamientos de Dios. Tendrías que ser muy hipócrita, querido amigo varón, para decir, no, yo no. En las redes sociales está llena de pornografía, está llena de mujeres mundanas, eróticas, que muestran su desnudez para hacer caer en pecados a los hombres. Lamentablemente el hombre es un pecador, y al verse seducido por una mujer que muestra sus partes íntimas, su piel, sus senos, sus caderas, el hombre está condenado a mirar a esa mujer, porque no puede evitarlo, porque es un hombre. Las mujeres no entienden esto que nos pasa a nosotros los hombres. Y Cristo por eso lo está diciendo. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A Dios le basta que tú, que eres hombre, inclines dobles tu cuello un segundo, un pestañazo, mires a una mujer que no es tu esposa. Para Dios, cuando tú codiciaste la belleza de esa mujer que no es tu esposa, para Dios ya cometiste adulterio. Ya lo cometiste ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que es un adulterio? Es un pecado. ¿Y cómo has dejado esa acción que tú hiciste a tu alma? Condenada a la muerte. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Reconocimiento. Eso significa arrepentimiento. Es un cambio en los pensamientos del alma. Un cambio en los pensamientos. Que el hombre conforme los pensamientos, no a lo que le dicta su corazón. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Tú no tienes que conformar los pensamientos de tu alma a lo que dicta tu corazón, las emociones, tus imaginaciones. Tú tienes que leer la Biblia y encontrar en la Biblia que todos somos pecadores y seremos pecadores hasta que nos muramos. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25, que en el cuerpo humano existe una ley del pecado. Esa ley del pecado va a estar activa hasta que el cuerpo humano muera. Por eso que el apóstol Pablo, el gran instrumento de Dios, ya en su condición de salvado con vida eterna, judicialmente, en el aspecto penal de la justicia, estaba inimputable. Cuando pecaba el apóstol Pablo, nunca más su alma era condenada a la muerte. Eso es vida eterna para el alma. Y eso fue lo que Cristo nos legó en la cruz. Nos legó, nos heredó la vida eterna en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dejó inimputable nuestras almas. Nuestras almas ya no tienen que ser condenadas con los mismos pecados o por los mismos pecados que ya les fueron imputados todos, lo de toda nuestra vida y de la vida de tus hijos y de tus nietos y la vida de tus antepasados. Todos los pecados ya le fueron imputados penalmente a Cristo. Cristo vino a salvarnos, nuestras almas. ¿Y cómo salvó nuestras almas de toda condena debida a cualquier pecado que cometamos en esta vida? Por sustitución. Cristo en vez de ti, en lugar de ti, en vez de tu alma, en vez de la vida de tu alma. Acuérdate de lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz, en Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder de poner mi vida y volverla a tomar. Yo puedo morir y volver a vivir. En cambio, si tu alma, que tiene una pura vida eterna, si tu alma es condenada a la muerte por un pecado, le basta un pecado a tu alma, cuando se ejecute el juicio y tu alma vaya a la muerte, tu alma nunca más podrá volver a la vida. Pero sí Cristo lo puede hacer. Cristo sí puede morir y volver a vivir. Tu alma y mi alma no. Entonces, por sustitución, por amor a tu alma, Cristo se dejó imputar, sustituyendo tu alma, en un juicio de condenación por los pecados de tu alma y los pecados de mi alma, por los pecados de todas las almas humanas del mundo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los pecados de tu alma y los pecados de mi alma. No hay ningún pecado que nuestras almas cometerán en esta vida que ya no le fuera imputado a Cristo en la cruz del Calvario. No hay ninguno. Le fueron todos, los de toda nuestra vida, que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Entonces nosotros quedamos en el aspecto judicial y penal del juicio, inimputables penalmente. Cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, de la vida de nuestras almas, fue Cristo en la cruz del Calvario, y por todos los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Por eso que Cristo nos dio vida eterna, inimputabilidad penal. Eso es vida eterna. Inimputable el alma penalmente. Que cuando peca el alma nunca más es condenada a la muerte en el infierno. El alma cuando peca recibe la ley de la siembra y de la cosecha. Está expuesta a esa ley.
El que toma espada y mata, a espada ha de morir. Hay una consecuencia igual y contraria, ¿cierto? Pero negativa. El apóstol Pablo enseñándole a la iglesia en Galacia, no a la gente incrédula. Mira, al gran mundo incrédulo, los del camino ancho, no hay ninguna palabra de Dios para ellos, sino solamente 2 mandamientos. Y nada más. No hay otros mandamientos para los incrédulos. Para la gente que está caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Son solamente 2 demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nada más. Todos los otros mandamientos han sido dados para los creyentes, para los que ya hemos sido salvos, para los que ya hemos hecho válida, hemos validado, hemos hecho efectiva la inimputabilidad penal para nuestras almas, la vida eterna para nuestras almas. Ya la hemos hecho válida por creerla. Ahora la condenación no es por pecar, es por no creer que Cristo te ha dado inimputabilidad penal para tu alma. Que cuando pecas, tu alma nunca más es condenada a la muerte por pecar. Entonces, a los que hemos hecho válida esta inimputabilidad penal de nuestras almas pecadoras, que ya tenemos la vida eterna y la hemos logrado por la fe, hemos sido justificados por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros desde la cruz, hemos creído que Cristo al morir por nuestros pecados nos ha dado total inimputabilidad penal para nuestras almas. A nosotros, los que ya hemos sido salvos, los que ya estamos inimputables penalmente, con vida eterna para nuestras almas, que nos hemos arrepentido, hemos reconocido que sin Cristo nuestras almas estaban condenadas a la muerte y necesitábamos la salvación de Cristo por sustitución, y la hicimos válida, esta sustitución, la hicimos efectiva creyéndola, y que reconocimos, nos arrepentimos de nuestro estado espiritual, que estábamos sin Cristo, espiritualmente muertos por haber pecado, y necesitábamos que Cristo nos hiciese nacer de nuevo, o sea necesario nacer de nuevo. Reconocimos nuestro estado de muerte espiritual, y reconocimos que necesitábamos nacer de nuevo, nos arrepentimos, reconocimos esta condición judicial y espiritual, y también reconocimos que toda nuestra vida jamás podremos evitar pecar. Esto no significa que nosotros tenemos permiso de Dios para pecar, no, es al contrario, nosotros no tenemos que pecar, pero entendiendo que jamás podremos evitarlo en su 100%. Es un reconocimiento, arrepentíos, reconoceos que jamás podréis evitar pecar. Al menos en un 100%, y un pecado, sin que haya ese pecado sido imputado a Cristo penalmente, tu alma lo tiene que pagar con la muerte de tu alma. Pero la verdad es que todos nuestros pecados sí le fueron imputados penalmente a Cristo, cuando Él nos sustituyó en este juicio de condenación y de salvación para nuestras almas, que esa salvación ha sido por sustitución de nuestras almas, Cristo en vez de nuestras almas, Cristo en vez de ti, Cristo en lugar de ti. Entonces, la condenación es por no creer que ya tú eres inimputable penalmente. Cuando uno no cree esta verdad, va a estar creyendo mentiras. El Evangelio es la palabra de verdad. Y todo lo demás es religión y palabras de mentira. La persona que no ha creído que ya Cristo le dio inimputabilidad penal para su alma, cuando Cristo sustituyó su alma por los pecados que su alma los va a cometer toda la vida, por lo menos el tiempo que el alma esté incorporado en este cuerpo físico, el alma va a pecar. La persona que no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio, esa persona es condenada. No porque sea una pecadora, un pecador porque cometa pecados, no, porque no ha creído. Mira, Cristo nos dijo a todos en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Oíste lo que dijo Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y cómo Cristo nos dio la vida eterna? Cuando nos sustituyó judicialmente toda nuestra vida. Toda nuestra vida sustituida por la vida de Cristo en el ámbito judicial. Ahora cuando nosotros enfrentemos a Dios en un juicio, nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, y por todos nuestros pecados que cometerán nuestras almas, fue Cristo en la cruz. Entonces nosotros ya no podemos ser condenados a la muerte, nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte por ningún pecado que nuestras almas cometerán en esta vida, por ninguno. Porque todos esos pecados que nosotros cometeremos en esta vida, los cometerán nuestras almas, ya le fueron imputados hace 2000 años, le fueron imputados penalmente hace 2000 años atrás a la persona de Cristo. Nadie es condenado 2 veces a la muerte. Una persona que ha cometido delito de pena de muerte, por ejemplo, en un estado, en un país donde hay pena de muerte, en lo judicial, lo toman a esa persona, lo juzgan, le hacen un juicio y realmente entienden que la persona ha sido un asesino en serio, un violador, tiene que ser condenado a la muerte, y en efecto se dicta sentencia y la persona es declarada persona que tiene que ser condenada a la pena de muerte.
Entonces a la persona la ponen en la silla eléctrica o en un pabellón de fusilamiento y a la persona la fusilan, la persona muere, le quitaron la vida, judicialmente le quitaron la vida, la persona toman su cadáver, lo colocan en un ataúd, lo entierran en el cementerio, en un sepulcro. Ahora no pueden ir y volverle a matar a esa persona, porque ya la mataron, ya le quitaron su vida, ¿entiendes? Ya la persona no puede ser vuelta a quitarle la vida, ya no la pueden volver a matar, ya la mataron. Cristo fue muerto en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma. Ha dejado judicialmente en el aspecto penal inimputable penalmente a tu alma pecadora. Nunca más tu alma tendrá que ser condenada a la muerte por los pecados que cometa tu alma en esta vida, porque la vida de tu alma ha sido totalmente reemplazada por la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Eso fue lo que dijo Cristo en Juan 10, versículos 17 y 18, que Él puso su vida en vez de la vida de nuestras almas. Ya nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte. Nadie es condenado a la muerte dos veces por los mismos pecados que ya le fueron imputados a Cristo. Y Cristo, por esos pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, Cristo fue condenado a la muerte en vez de la vida de nuestras almas. Se entiende que por todos los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida física aquí en la tierra. Entonces justicia, y Dios es justo, tu alma no puede ser vuelta a condenar por los mismos pecados que ya le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Acuérdate de 1 de Pedro 2:24, de Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados, todo lo de toda nuestra vida, en su cuerpo sobre el madero. Él mismo, Cristo Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Este es el anuncio. Que tú debes creerlo para hacer efectiva la salvación totalmente consumada para ti. Por Cristo en la cruz, la salvación ha sido totalmente consumada. Ya tú has sido salvo judicialmente. Y no creerlo invalida esta salvación totalmente lograda y consumada por Cristo en la cruz. Lo único que te condena es que tú no creas. Eso es lo que te condena, que tú no te entiendas salvo. Por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que te sustituyó judicialmente toda tu vida. La vida de tu alma ha sido totalmente sustituida en el aspecto judicial, en lo que tiene que ver con enfrentarse a Dios en un juicio. Toda tu vida ya fue sustituida, porque querido amigo, querida amiga, toda tu vida no vas a poder evitar pecar. Y Cristo ya lo supo. Cristo ha sabido los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Tú, lo más probable es que no. Ningún ser humano sabe la sumatoria exacta, el número total exacto de pecados que nosotros vamos a cometer todo el tiempo que nuestras almas están incorporadas en este cuerpo. Pero Cristo sí, porque Cristo tiene omnisciencia. Cristo no necesitó que pasaran los años para saber cuándo tú ibas a nacer. Cristo no necesitó que transcurriera el tiempo para saber dónde tú ibas a nacer, en Chile, donde yo vivo, o si ibas a nacer en Estados Unidos. Cristo ya lo supo. Cristo ya supo la fecha exacta en que tú ibas a nacer. Cristo supo toda tu vida hasta que tú ibas a morir. Cristo sabe la fecha exacta en que tú vas a morir. Y Cristo sabe la sumatoria exacta de todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Todo el tiempo que tu alma está incorporada en el cuerpo. Y todos esos pecados, Cristo, para salvar tu alma, de que tu alma los tuviese que pagar, siendo tu alma condenada a la muerte o recibiendo acumulación de sentencias a la muerte, en vez de eso, en vez de que tu alma tuviese que responder por los pecados que tú vas a cometer en esta vida, Cristo se los dejó imputar esos mismos pecados a Él. Él tiene inmortalidad, Él puede volver a la vida después de la muerte, tu alma no. Para evitar que tu alma fuese condenada a la muerte, Cristo sustituyó tu alma de los pecados de toda tu vida, que tu alma los va a cometer estando tu alma en el cuerpo. Estaba diciendo que el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 23 al 25, está reconociendo una ley del pecado que está en nuestros miembros. Dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior es el nuevo ser creado en Cristo Jesús, es exclusivo y propio de los que ya han sido salvos, no de la inmensa mayoría de la raza humana incrédula, que no ha creído la salvación de Cristo y por lo tanto por su incredulidad la está haciendo inválida para él. Esa persona morirá en sus pecados, porque no ha creído que Cristo ya lo salvó. En Juan 8:24, el Señor advierte a los incrédulos a su salvación. Les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
Porque si no creéis que yo soy tu Salvador y que te salvé en la cruz, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados, porque los pecados se pagan con la muerte del alma, uno a uno. Un solo pecado que tú cometas en esta vida, por sí solo, independientemente a los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, ese solo pecado le impide la vida eterna a tu alma, porque ese solo pecado condena a tu alma a la muerte. Ese solo pecado, independientemente a los demás pecados que tu alma los pudiera cometer. Ese solo pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, igualmente le impiden la vida eterna a tu alma. La condenan a la muerte. Y Cristo dijo que nos dio vida eterna y que no pereceremos jamás, Juan 10:28. Y el Padre también ha dado testimonio. El Padre Celestial en los cielos ha hablado, ha dicho, ha testimoniado. Y el Padre es la verdad, no miente, Él habla la verdad, el Padre Celestial. En 1 Juan 5, versículos 10, 11, 12, el Padre Celestial ha dado testimonio respecto de su Hijo, que nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio de Dios, Dios Padre, que Dios nos ha dado a todos nosotros vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. En el versículo 13 de 1 Juan 5, el apóstol Juan escribe: a los creyentes, a los que hemos hecho efectiva esta vida eterna por la fe, escribe: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nosotros ya sabemos que tenemos vida eterna, porque hemos creído en el Evangelio. Hemos creído la verdad, la palabra de verdad. Dice Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo: en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en el evangelio, habiendo creído en la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. El último video que hice en YouTube en vivo, yo preguntaba lo que preguntó el apóstol Pablo a los discípulos. Hechos 29:2. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19:2. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Acá en Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice: en Él, en Cristo, también vosotros, oh Efesios, le está escribiendo a un grupito muy reducido de personas que estaban en la localidad de Éfeso. Ellos se habían arrepentido y habían creído en el Evangelio. Ellos. Y a ellos el apóstol Pablo les está escribiendo algo que a ellos ya les aconteció, ya les sucedió. En Cristo también vosotros, oh Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces ahora estos discípulos, en Hechos 19:2, el apóstol Pablo les pregunta: ¿recibisteis al Espíritu cuando creísteis? Cuando una persona oye el Evangelio y lo cree, recibe el Espíritu Santo en forma permanente, es sellado con él. Es sellado hasta la redención, hasta cuando Cristo nos venga a arrebatar. Hasta ese momento estará el Espíritu Santo en forma permanente en el que ha oído y creído en el Evangelio. Es el sello de garantía que Dios pone, de que esa persona realmente creyó. Si una persona dice creer, pero realmente no ha creído de todo corazón, jamás Dios pondrá su Santo Espíritu en él. Por eso que advierte en Romanos 8:9, al final del versículo, el apóstol Pablo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora en Romanos 8:14, el apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, lo queramos o no, los salvados, andamos por el Espíritu y no según la carne. Eso es un resultado de haber sido salvos. No es una condición que nosotros tengamos que cumplir, aparte de estar en Cristo, para no ser condenados. Ya sabemos nosotros lo que maliciosamente tradujo Cipriano de Valera, ¿verdad? Cuando copia el versículo 4 de Romanos 8, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es un resultado lógico de haber sido salvo, no es una condición que tengamos que cumplir para no ser condenados, es un resultado de haber sido salvo, lo copia y lo agrega al versículo 1. El apóstol Pablo está diciendo en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué condenación? A la muerte del alma. ¿Y por qué? Por pecar. Cuando pecamos ya no hay condenación a la muerte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Así dice el original.
Pero ¿cómo traduce Cipriano de Valera? ¿Cómo le agrega él, maliciosamente? Viene Cipriano de Valera, copia el versículo 4 y se lo agrega al versículo 1. Entonces, ¿cómo queda la pésima traducción de Cipriano de Valera en Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para hacerles creer a las gentes que aparte de estar en Cristo, para no ser condenados, aparte de eso, no hay que andar conforme a la carne. Porque supuestamente si tú andas conforme a la carne, aunque seas salvo, igualmente eres condenado. Religión, obras. Cipriano de Valera era un monje católico y los católicos están por las obras, no por la fe. No están en la fe, están en las obras. Ahora en Romanos 7, versículo 23 al 25, el apóstol Pablo escribe: porque según el hombre interior, eso es propio y exclusivo de los que ya han sido salvos, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Has reconocido tú que hay una ley del pecado que está en tus miembros, en tu cuerpo? El apóstol Pablo lo reconoció. Tú también tienes que reconocerlo. Yo también. En mí hay una ley del pecado que está en mis miembros. Es una ley que va a impedirle al alma no pecar. Le va a impedir no pecar. Por más que nosotros no queramos pecar, en algún momento pecaremos, porque tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces eso es lo que está reconociendo el apóstol Pablo. Eso es arrepentimiento, metanoia, metamorfosis de los pensamientos. Yo creo que puedo dejar de pecar si yo me santifico, si yo recibo conocimiento, si yo me puedo santificar a mí mismo, dejaré en un momento de pecar. No se puede dejar de pecar. Y eso es lo que Dios pide que el hombre reconozca. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, metanoia, que reconozcan que jamás podrán en un 100% evitar pecar. Y un solo pecado, independientemente a los demás pecados que pudiera cometer el alma, igualmente le impiden la vida eterna al alma, la condenan a la muerte. Por lo tanto, tú ya estás sin Cristo condenado a la muerte. Pero en Cristo, sustituido por Cristo en la cruz, tienes vida eterna. Esa vida eterna ya ha sido lograda por Cristo, ha sido totalmente consumada para ti. Tu alma no tiene que ser salva. Todas las religiones dicen que tú tienes que ser salvo por méritos. Pero la verdad del Evangelio, la palabra de verdad dice que tú ya has sido salvo. Ya fuiste salvo en la cruz del Calvario. Por sustitución judicial en lo penal. Esa salvación que ya Cristo la consumó en favor de tu alma, tú la haces efectiva creyéndola. Y la invalidas, la dejas sin efecto para ti, no creyéndola. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Lo dijo Cristo, no lo digo yo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10, 28. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El Dios Hijo y Dios Padre han testimoniado que nos han dado vida eterna. ¿Lo has creído? ¿Le has creído al Hijo? ¿Le has creído al Padre? ¿No creerlo? Por tu incredulidad, haces al Hijo mentiroso, a Dios Jesucristo el Hijo mentiroso, y al Padre mentiroso, y eso no tiene perdón de Dios. El que no creyere será condenado. Cristo en la cruz del Calvario ha dado salvación a tu alma, de toda condena debido a cualquier tipo de pecado que tú cometas en esta vida. Eso es vida eterna, inimputabilidad penal para tu alma. El que tú no lo creas te condena porque estás haciendo a Dios mentiroso. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. El nombre del Hijo de Dios es tu Salvador, Cristo Jesús. Los pastores de Belén, cuando vieron a los ángeles, que les anunciaron los ángeles, le dijeron, os damos nuevas de gran gozo, que es para todos los hombres, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Ese es el nombre de Jesús, tu Salvador, Cristo Jesús. Y en Juan 3:18, habiendo Cristo dadonos salvación y vida eterna, y Cristo la prometió, yo le doy vida eterna, inimputabilidad penal para tu alma, habiendo el Padre dicho que nos ha dado vida eterna, inimputabilidad penal para el alma pecadora, habiendo el Padre hablado y dicho esto, habiendo el Hijo hablado y dicho esto, que nos dio vida eterna, inimputabilidad penal para nuestras almas, habiendo Cristo sustituido nuestras almas en la cruz, dándonos vida eterna, inimputabilidad penal, ahora Cristo dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Tu Salvador, el que te sustituyó judicialmente en el aspecto penal de la ley, en la cruz del Calvario, muriendo Él en vez de tu alma. Él te ha dado inimputabilidad penal y tú no la has creído. Tú no sabes a dónde vas después de morir, eso te condena.
El que tú no tengas seguridad respecto de a dónde irás tú después de morir, habiendo Cristo logrado la salvación eterna para tu alma, la vida eterna, en la cruz del Calvario, eso te condena. El que tú no lo sepas, porque el que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que no has creído al Padre, no has creído al Hijo, no has creído en la salvación lograda por Cristo en la cruz, no has creído en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí está el anuncio. Que Cristo haya muerto por mis pecados ha dejado mi alma inimputable penalmente. Ahora cuando cometo pecados soy castigado por el Señor. Recibo las consecuencias de pecar en esta vida, ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo les está enseñando a los salvados que no hay que cometer pecados. No os engañéis, santos de Dios. Le está hablando a los salvados en Galacia, la iglesia de Galacia. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con E minúscula, del Espíritu Santo de Dios, con E mayúscula, segará vida eterna. Así está escrito en el original. En la traducción Cipriano de Valera están las dos letras de Espíritu con E mayúscula. Espíritu con E mayúscula, Espíritu con E mayúscula. En el original no. La primera palabra Espíritu está con E minúscula, dando a entender que es el Espíritu nacido de nuevo del salvado. El resto de las personas no tienen Espíritu nacido de nuevo, están muertos espiritualmente. Por eso que esto es propio de que le está hablando el apóstol Pablo a los salvados con vida eterna. La ley de la siembra y la cosecha es para todos los seres humanos del mundo. Cuando tú cometes pecado, vas a recibir una consecuencia terrible para tu vida. Vergüenza, muerte física, enfermedad, debilitamiento para tu cuerpo, te van a meter a la cárcel. Ley de la siembra y la cosecha. No hay que pecar porque pecar contrista al Espíritu Santo del salvado. Cuando el salvado que ha sido sellado con el Espíritu Santo peca, contrista al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 el apóstol Pablo advierte, exhorta, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También exhorta el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15. Sed santos como vuestro Dios es santo. En toda vuestra peregrinación conducidos con temor y temblor en esta vida. No pequen. En 1 Juan 2:1 el apóstol Juan también exhorta a los salvados. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo ha salvado a todas las almas del mundo. Lo que pasa es que el ser humano es condenado por no creer que ha sido salvo por Cristo en la cruz. En 1 Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cristo ha heredado a todas las almas del mundo la salvación de sus almas. La promesa de Dios a Abraham fue, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todos los seres humanos del mundo, benditos. La bendición no es económica para esta vida, es del alma. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo, en esta vida, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El alma enfrentada al juicio, ¿qué le va a dar para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto? Nada le puede dar. Solamente creyendo en la sustitución de Cristo en la cruz, el alma es justificada por la fe. Dios lo declara justo, lo justifica al injusto por la fe en el Evangelio. Por creer que Cristo me salvó y me dio inimputabilidad penal a mi alma, vida eterna para mi alma, cuando Él murió en vez de mi alma por mis pecados en la cruz. He quedado inimputable penalmente. Ahora cuando cometo pecados, contristo al Espíritu Santo, eso es terrible, no hay que contristarlo. Cuando cometo pecados, no estoy mostrando devoción a mi Dios que es santo, estoy siendo sinvergüenza, no hay que pecar. Pero no podemos del todo evitar pecar. Y cuando pecamos, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahora, Dios nos ha heredado la vida eterna. Mi padre tenía propiedades, tenía casas, tenía vehículos, pero esas propiedades estaban a nombre de mi padre. La propiedad, la escritura de la propiedad tenía un rol, y ese rol estaba vinculado al número de carné de mi padre. Yo no podía disponer de esa propiedad, por más que fuera yo el heredero. Mi padre, estando en vida, él disponía de esa propiedad legalmente, la podía vender, transferir, ponerla en prenda, en garantía, porque era su propiedad. Cuando mi padre murió, esa propiedad quedó heredada para mí, pero yo no la podía hacer efectiva porque tenía que ir al conservador de bienes raíces para hacer la posesión efectiva. Mi padre había muerto y me había heredado esta propiedad grandiosa, la casa, el auto, una cuenta en el banco, pero yo no la podía legalmente disponer para mí. Un día alguien quiso vender la casa, quiso comprar la casa, yo dije, ya, se la vendo. Cuando fuimos al registro civil,
al notario, el notario dijo, esta propiedad está a nombre de tal persona y tiene este RUT, no es su RUT. Esta casa legalmente no es suya. Pero yo le dije, pero yo soy el heredero, él es mi papá, sí sé, tienen los mismos apellidos, sí sé. Pero usted tiene que hacer efectiva esta propiedad. Tiene que ir al conservador de bienes raíces para hacer efectiva la propiedad. Hay un trámite que se llama posesión efectiva. Entonces yo tuve que ir al registro civil, sacar un certificado de nacimiento mío, para vincular mi nombre y mi apellido al nombre de mi padre, porque ahí sale que yo nací de mi padre es mi progenitor, y estoy vinculado mi nombre a él, y luego fui a la funeraria, al registro civil, a sacar un certificado de defunción. Entonces tenía un certificado de defunción, un certificado de registro civil de mi nacimiento, tenía mi carnet de identidad, tenía la escritura, y fui con todos esos documentos a este establecimiento que se llama donde se hace la posesión efectiva. Entonces, los personeros de ahí tomaron los documentos míos, vieron la propiedad y dijeron, en efecto, es de don Ulises, y este es el hijo de don Ulises, este es el papá, en efecto, demuestran los documentos que él es el heredero, y en efecto murió don Ulises, y le ha heredado entonces esta propiedad. Entonces la hice efectiva. El rol de la propiedad, de la casa, que tenía el carnet de identidad asociado al rol de propiedad de mi padre, se transfirió a mi número de carnet de identidad. Y ahora yo hice efectiva esta heredad tan grande, tan maravillosa. Cristo en la cruz del Calvario ya te salvó, ha heredado la vida eterna para tu alma. Pero esa vida eterna tú jamás la harás efectiva si no la crees. Tú haces una posesión efectiva de la vida eterna para tu alma creyéndola. Tú tienes que hacer efectiva la salvación creyéndola. Esa inimputabilidad penal para tu alma la haces efectiva creyéndola. El que creyera en el Evangelio y fuere sellado con el Espíritu Santo, fuere bautizado en el Espíritu Santo, será salvo. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, son palabras de Cristo antes de Cristo ascender a los cielos. Y advierte el Señor, y el que no creyere será condenado. Si tú no sabes a dónde vas después de morir, es prueba suficiente de que no has creído que Cristo ya te salvó en la cruz. Entonces tú no haces efectiva la vida eterna para tu alma, la inimputabilidad penal para tu alma, pecadora. Entonces, esa es la herencia que Cristo nos legó a todas las almas del mundo. En Génesis 22 hay una promesa de Dios para todas las familias de la tierra, en Abraham. En tu simiente, Abraham, serán benditas, vida eterna, salvación de toda condena, para todas las familias de la tierra, para todos los hombres. Cristo estaba dando bendición de vida eterna para el alma, no una bendición terrenal, económica. Ya te vuelvo a repetir que Cristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cristo no está bendiciendo materialmente bendición para esta vida terrenal. La bendición para todas las familias de la tierra es inimputabilidad penal para todas las almas. Que cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar. Porque aquel que nos salvó en la cruz, de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados, fue Cristo, de manera sustitutiva, judicial y penal. Cristo abolió la ley de los mandamientos en el aspecto penal, no en el aspecto moral. Cuando tú quebrantas la ley, cuando pecas, hay una consecuencia para ti, para esta vida. Pero la consecuencia penal quedó totalmente abolida. Aboliendo en su carne Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15, el aspecto penal de la ley quedó abolida. Y donde no hay ley, dice Romanos 5:13, no se inculpa de pecado. Cristo te ha dejado inimputable penalmente. Cuando tú cometes pecado no puedes ser penalmente condenado, porque la ley en el aspecto penal ha quedado abolida. ¿Cómo te pueden condenar por una infracción a una ley que ha quedado abolida en el aspecto penal? Cuando tú pecas, eres condenado aquí en esta vida nada más. Pero no es condenada tu alma a la muerte, eso ya no más. El que se encargó de eso fue Cristo en la cruz del Calvario. Lo que te condena es no creer en el Evangelio, no creer lo que dijo Cristo, no creer en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es tu Salvador. No creer lo que dijo Cristo y lo que dijo el Padre. Ellos dijeron que nos dieron vida eterna. Vida eterna significa inimputabilidad penal para el alma. Cristo dijo, el alma que pecare, esa morirá. Cristo es el verbo creador de todo. En el Evangelio de Juan leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él, por el verbo, por Cristo Jesús,
todas las cosas han sido hechas. Y sin Él, sin el Verbo, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquel Verbo venía a este mundo. El Verbo vino al mundo desde los cielos. El Verbo ha hecho tu alma, ha hecho mi alma, ha hecho las almas de tus hijos, de tus nietos, ha hecho el mar, ha hecho el cielo, ha hecho el mundo, las estrellas. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por el Verbo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahora Cristo, antes de encarnarse, dice, he aquí que todas las almas son mías. Claro, el Verbo ha hecho todas las almas humanas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso dijo Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo, para evitar que tu alma fuese condenada a la muerte por los pecados de tu alma, te sustituyó aquel que es el Verbo, el que te creó tu alma en el vientre de tu madre, el que te dio la existencia. Él. Todas las almas son de Él. Él, que creó todas las almas del mundo, ha salvado a todas las almas del mundo de que las almas tengan que ser condenadas a la muerte por sus pecados. Esa salvación ha sido lograda y consumada por Cristo en la cruz. Significa inimputabilidad penal para todas las almas. Cuando pecamos, nunca más somos condenados penalmente, nuestras almas al infierno, nunca más. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas, en la cruz del Calvario, fue Cristo Jesús. Y por todos los pecados que cometerán nuestras almas estando vinculadas al cuerpo, estando incorporadas las almas al cuerpo donde está la ley del pecado. Ahora, lo que te condena es no creer la salvación que Cristo ya consumó en favor de tu alma. Que tú no te entiendas salvo, que tú no sepas a dónde vas después de morir. Eso te condena. Es prueba suficiente de que no le has creído al Padre, no le has creído al Hijo y no has creído en el Evangelio, en el anuncio de lo que ya Cristo hizo por tu alma. Eso te condena. Antes de que tú mueras, ahora tienes que arrepentirte, reconocerte como estás ante Dios y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. En Lucas 13, del 1 al 3, advierte el Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no reconocéis que ustedes son tan pecadores como aquellos galileos a los cuales Pilato los degolló y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos, si no reconocéis que sois tan pecadores como ellos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es el cambio en las creencias, que tú cambies las creencias que tienes tú respecto de ti en lo moral, pero también en lo espiritual y en lo judicial. Sin Cristo tu alma está maldita. Sin Cristo sustituyéndote en la cruz, salvándote en la cruz, hecho que en efecto sí ocurrió, sin que tú lo creas, tu alma está maldita. Vas eternamente a la condena. Cristo nos legó la vida eterna. El alma tiene existencia eterna, el alma humana. Es Eclesiastés 3:11. Ahí dice Dios que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha dado eternidad al corazón de los hombres. Cuando Dios se refiere al alma, le llama corazón. Dice Romanos 2. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues porque tú que juzgas haces lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios, pero por tu dureza, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tu corazón no arrepentido, las creencias que tiene tu alma, no convertidas a tu realidad, de que tú jamás podrás evitar pecar, y que el pecado que has cometido ha condenado a tu alma a la muerte, y que tu alma necesita la sustitución de Cristo en la cruz, y la tienes que creer para hacerla válida. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que jamás podrás evitar pecar, que toda tu vida tiene que ser sustituida judicialmente, y eso lo hizo Cristo en la cruz. En la cruz del Calvario Cristo ha sustituido judicialmente, en el aspecto penal de la justicia, toda tu vida, porque toda tu vida vas a pecar. Entonces Cristo nos sustituyó judicialmente toda nuestra vida en lo judicial. Nunca más nuestras almas tienen que ser condenadas por ningún pecado que cometamos en esta vida, porque toda nuestra vida judicialmente ha sido sustituida completamente, reemplazada judicialmente por la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Cristo puso su vida en vez de la vida de mi alma. Ya tu alma no tiene que ser condenada a la muerte otra vez. El que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo en la cruz del Calvario. Y no creerlo te condena. El que tú no sepas a dónde vas después de morir te condena. Porque es prueba suficiente de que no has creído que Cristo te dio vida eterna. Lo que Cristo dijo, que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No lo has creído. Vida eterna significa para tu alma inimputabilidad penal, que has quedado librado de toda condena. Eso significa. Entonces, mi querido amigo, dice en 2 Corintios 6:2, antes de que mueras tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Habla el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, antes de que tu alma abandone el cuerpo, antes de tu muerte física, ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Hay un tiempo de salvación para tu alma. Todo el tiempo que tu alma pueda oír, estando en tu cuerpo, antes de que tu cuerpo muera. Ahora, antes de la muerte física. En tiempo aceptable es ahora. Tú no sabes cuándo vas a morir. Capaz que tomes tu camioneta y alguien te choque, te quite la vida y mueras. Capaz que te dé un infarto cardíaco, la muerte está a la vuelta de la esquina. Antes de que mueras, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Tienes que creer que Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió por tus pecados, ha dado inimputabilidad penal a tu alma. Le ha dado total inimputabilidad a tu alma, vida eterna para tu alma. Lo que le impedía la vida eterna a tu alma era un pecado solamente. De todos los pecados que va a cometer tu alma, hasta que tu cuerpo muera, un pecado le basta al alma, enfrentado al juicio ante Dios para que tu alma sea condenada a la muerte. Querido amigo, cuando tú has cometido un pecado, tu alma ha quedado condenada a la muerte. Y habiendo sido condenada tu alma a la muerte por haber pecado, ya no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para dejar inimputable a la muerte de tu alma, para que tu alma quede sin, para que la condena a la muerte de tu alma quede sin efecto. No hay nada que tú puedas hacer. Las religiones te dicen que sí, que tú guardando santidad, dejando el pecado, puedes ser salvo. No. Tú ya estás condenado sin que Cristo te haya sustituido en la cruz. En efecto, Cristo se sustituyó en la cruz. La salvación ha sido por sustitución de toda tu vida, por la vida de Cristo. Esa salvación consumada tú la haces efectiva creyéndola. Por lo tanto, ahora yo te exhorto a que tú le digas a Dios, Dios mío, yo creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz. Díselo. Dios mío, yo creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Yo creo que Cristo, en vez de mi alma, sustituyó mi alma. Cristo, en vez de mí, en vez de la vida de mi alma en esta tierra, me ha sustituido toda mi vida. Él se dejó imputar con todos mis pecados, Señor. Yo lo creo, que Él mismo llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, los de todas las almas humanas del mundo. Pero yo lo creo. Y por la fe hago efectiva esta salvación. Porque tú has dicho, el que creyera en el Evangelio será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y yo he creído que Cristo me salvó en la cruz. Hace efectiva esta salvación, querido amigo. Hazla efectiva esta salvación, creyéndola. Y tú la invalidas no creyéndola. La heredad, Cristo nos la dio cuando Él murió. Él nos heredó muriendo. Él nos heredó la vida eterna, muriendo Él en vez de nuestras almas. Esa salvación heredada por Cristo en la cruz, tú tienes que hacerla efectiva. Tienes que hacer la posesión efectiva. Haz la posesión efectiva. Haz el trámite de la posesión efectiva. Creyéndola. Tienes que depositar fe. Por eso que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por la gracia de Dios ya habéis sido salvos. Ya habéis sido salvados. Por la gracia de Dios y por la fe del hombre. Porque por gracia sois salvos. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvos. Por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo nos hizo un nuevo pacto en su sangre. Este nuevo pacto consiste, y todo pacto al menos es bilateral, donde dos tienen que poner de su parte. Nunca un pacto es unilateral, donde uno lo hace todo y los demás no hacen nada. No, Cristo nos hizo un nuevo pacto. Para que ese pacto tú lo hagas válido, lo hagas efectivo para ti, que es la vida eterna, la inimputabilidad penal para tu alma, Dios puso su gracia. ¿Ok? Dios puso su gracia. Voy a colocar esto acá. Dios ya puso la parte de Él, del pacto, puso su gracia, puso a Cristo en la cruz, a su Hijo lo entregó en propiciación por nuestros pecados. Dios Padre le pidió a Cristo que pusiese su vida en vez de la vida de tu alma en la cruz. En la cruz Cristo puso su vida judicialmente en vez de la vida de tu alma. Y Él se dejó imputar con todos los pecados de tu alma, que tu alma lo va a cometer todo el tiempo que tu cuerpo viva, que todo el tiempo que tu alma esté incorporada en tu cuerpo. Esa es la gracia de Dios, puso a su Hijo. La parte tuya es que tú creas que Cristo te salvó, que tú creas en la salvación. Dios Padre puso su gracia, la parte del pacto. Ahora tú tienes que poner tu fe, y ahí se sella el pacto. Si tú no pones tu fe, no se sella el pacto. Dios puso su gracia, te dio vida eterna en la cruz del Calvario, ofrendando a su Hijo en propiciación por todos tus pecados. Para que se haga válida ese nuevo pacto, que es vida eterna para tu alma, inimputabilidad penal para tu alma en lo judicial, tú tienes que poner tu fe. Y ahí se sella el pacto.
Porque por gracia habéis sido salvos. Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de nosotros. Pues es don de Dios la gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios puso su gracia. Ahora tú tienes que creer que Cristo ya te salvó. Tienes que creer que te ha dado inimputabilidad penal para tu alma, que te dio vida eterna cuando Cristo murió por tus pecados. Cree en el Evangelio y tu alma será salva de toda condena. No creas en el Evangelio y tu alma es condenada. Que Dios les bendiga. Se puso a llover. Haz efectiva la posesión. Haz efectiva la herencia que Dios te dio cuando murió por tus pecados. Te dio como herencia la vida eterna. Tienes que ir al conservador de bienes raíces espiritual y hacer posesión efectiva. Esa posesión efectiva, esa herencia, la obtienes por la fe, creyendo. Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Todo aquel que depende de las obras de la ley para ser salvo está bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Tú que te estás queriendo poner bajo la ley, a ti te basta una desobediencia a la ley para que Dios te inculpe como transgresor de todos los mandamientos. Santiago 2.10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tú que estás diciendo que la salvación es por dejar de pecar, por no infringir la ley, basta que tú infrinjas un punto de la ley, que un día mientas, un día tengas un mal deseo, para que ante los ojos de Dios tú seas un adúltero, un afeminado, uno que te echa con varones, un injusto. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, se están describiendo las características propias de todo ser humano injusto. Los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Versículo 11, mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre de Cristo y por el Espíritu de Cristo. Cristo muriendo por nuestros pecados nos sustituyó y nos justificó cuando nosotros creímos esa salvación. Ahora, en Santiago 2.10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Si tú estás en la ley diciendo que no hay que pecar, que hay que guardar la ley, que hay que guardar los mandamientos, te estás poniendo bajo la ley. Acuérdate de Romanos 3.19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si tú que estás dependiendo de la ley, de no pecar, basta que tú cometas un pecado para que ante los ojos de Dios tú seas un adúltero, un fornicario, un estafador, un hechicero. No estés dependiendo de la ley, depende de la obra de salvación de Cristo. Depende de eso, créelo. Y ahí Dios te imputará la justicia de Cristo y serás inimputable penalmente. Habrás creído la verdad y habrás dejado de creer las pregonaciones religiosas. Que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.